Cuando estás dormido, estás presente, ya no estás consciente del mundo externo, pero estás consciente del mundo de sueños. Y hay una presencia que es conciencia, está consciente, y el mundo de sueños tiene altas y bajas, pero esa presencia está completa, no le falta nada. Y cuando te pasas a dormir completamente así, de sueño profundo, hay esa presencia, no hay objetos, y está esa conciencia, pero pura, sin objetos, y esa presencia no termina, no se apaga, y cuando despiertas como otra persona, no, tú despiertas todavía igual, la misma persona, y te pregunto, ¿qué estuvo? ¿Cómo dormiste? Muy bien, ¿qué soñaste? Y dices, no, nada. Entonces hay alguien, una presencia, que no se apaga, ni se prende, pero que está ahí, haya o no haya objetos que ver. Entonces ese es el sujeto, ese es Atma. Y todo lo demás, empezando por los recuerdos, las ideas, los sentimientos, los procesos fisiológicos, los órganos sensoriales, todo lo demás es Anatma. A eso se está refiriendo. Dice aquí, voy a leerlo. Cuando dice aquí el maestro, dice, ¿cómo está esto, verdad? Dice, ¿cómo está? ¿Dónde nos quedamos? Verás. Dice, este es un versículo interesante. Han confundido a mucha gente ese versículo. Como lo vemos en algunas formas de interpretar esto en las traducciones al inglés y en los comentarios que han sido escritos sobre esta materia. Habiendo dicho que las disciplinas religiosas son presentadas en los Vedas y que todas tienen su origen de la acción, Krishna luego pasó a decir que sabiendo esto, al saberlo, al entenderlo, será liberado. Dice, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puede ser liberado por el hecho de comprender que estos karmas nacen de las varias actividades que las extremidades físicas, el órgano del habla o la mente desempeñan? El punto que se debe claramente comprender aquí es que las disciplinas en cuestión no nacen del Atma. Ya vimos lo que es el alma, el sujeto. Sí. Aquel que brilla por sí solo, que hace todo brillar. No vienen de él. Se debe volver de nuevo a la declaración del versículo 18, que dice Karmani Akarma Yaha Pachate, y recordar que Krishna estaba haciendo aquí un resumen. Para aclarar este punto, Shankara dijo, comprende que todos estos nacen del anatma, o sea, del no ser, o sea, nacen de los sentidos, nacen de la mente, nacen de los órganos de acción, pero no vienen del atma, vienen del anatma. Ahora, el cuerpo físico, es anatma. No es el atma como lo son la mente y los órganos de percepción y de acción. Tampoco ellos son. Dice, los que incluyen el órgano del habla. Por esto es que Shankara utilizó la palabra Anatmayam. Anatmayam, dice, voy a decirlo ahorita, lo voy a poner en contexto. Karmayan significa Anatmayam, o sea, que nace únicamente del anatma, o sea, algo que nace únicamente del anatma. Dice, son todos anatma, todos ellos son anatma, porque todos ellos son para ti, el atma, objetos. Son para ti objetos. Y verifícalo. Eso no es una cuestión, digamos, metafísica, ni nada, es aquí, digamos, teórica, es una realidad. El cuerpo, la mente, los sentidos, todo ello son para ti algo de lo cual estás consciente. Ahora, que te identificas con ellos es otra cosa. Pero bajo el análisis te das cuenta de que de tus sentimientos estás consciente, de que tus actos estás consciente, de que la condición de tu cuerpo estás consciente. Entonces ese que está consciente es el Atma, el ser. Y de lo cual estás consciente es el Anatma, el no ser. Ese es el punto. Muy bien. Ahora voy a seguir leyendo yo, pues me permiten. Dice, el cuerpo físico no es
el karta. Fíjense bien, el cuerpo físico no hace. Fíjense, eso es interesante. Es solo karma, siendo él mismo un objeto. Digamos, ¿se acuerdan? En una época, no voy a poner en contexto, en una época, si alguien robaba, especialmente en la época, tal vez de Porfirio Díaz, tal vez en nuestra tradición, si alguien robaba, entonces le decía pon la mano. ¿Con cuál robas? Pon la mano y ¡chum! Le volaba la mano. En algunas tradiciones tal vez posiblemente todavía lo haga. ¿Por qué? Porque la mano hizo. La mano no hizo. ¿Cómo que no hizo? No fue el pie el que pateó. No fueron los dientes los que mordieron. ¿Qué no fue? Fue un pensamiento que le ordenó a la mente tomar, que le ordenó que le ordenó al cuerpo tomar, que le ordenó al cuerpo patear. El cuerpo no patea, el cuerpo no quita, ni pone. ¿Correcto? Entonces aquí hay una idea, un pensamiento, una idea de que yo, como me identifico con el cuerpo, entonces digo yo pateé. Pero realmente el pie no pateó, sino que la idea de yo, el que pateó. Entonces dice, el cuerpo físico no es el que hace, karta. Es solo karma, o sea, solamente lleva a cabo una acción. Solo esa acción, dice, siendo el mismo un objeto, el cuerpo es un objeto. Dice, el karma es un objeto para el sujeto. El cuerpo es un objeto ¿para quién? Para ti. Para ti, el sujeto. Sí. O sea, el atma. El sujeto aquí es el atma. Ahora, y el sujeto, el atma, dice, no está sujeto a ser objetivizado. Pongan la palabra está. No está sujeto a ser objetivizado. Vamos a ver eso de objetivizado. Fíjense bien. ¿Se acuerdan que el sujeto, digamos, lo pusimos como si fueran los ojos más o menos? Y los ojos no se pueden ver a sí mismo, pero los ojos pueden ver lo demás. Sí. Entonces los objetos, los ojos los pueden ver. Entonces los ojos objetivizan los objetos. ¿Ok? Pues igualmente los ojos no se pueden objetivizar a sí mismos. Pues el ser, que es el último sujeto, el sujeto, no puede objetivizarse a sí mismo. Como si fuera un objeto, porque entonces tendría que tener otro sujeto que vea ese objeto. Entonces nomás hay un sujeto. Sí. Y no se puede objetivizar a sí mismo. El sujeto objetiviza al cuerpo, a la mente, a los sentidos. Pero el sujeto no se puede objetivizar a sí mismo. Entonces, y el sujeto, el alma, no está sujeto a ser objetivizado. No se puede objetivizar. Dice, siendo un karma, el cuerpo físico es anatma, no ser. No es el atma, no es el ser. Es un objeto, no el sujeto. El cuerpo. Las disciplinas parten del cuerpo físico, del órgano del habla y de la mente, todos los cuales son objetos. Anatma. ¿Para quién? Para ti. El sujeto que se llama Atma. Ahora, por lo tanto, Karmayan significa Anatmayan. O sea, que nacen solamente del Anatma. Y eso es lo que de saberse, si se sabe, de saberse, entonces, cuando lo que debe saberse, como Shankara lo dejó bastante bien claro, si sabes eso, entonces quiere decir que te conoces como libre de todo aquello. Porque si desconoces eso, entonces te tomas al sujeto como el objeto. Vamos a poner aquí el ejemplo. Mi cuerpo está feo, vamos a poner. O mi cuerpo está bonito. Una de las dos. Mi cuerpo está sano o mi cuerpo está enfermo. ¿Ok? Vamos a poner.
Entonces me tomo a mí mismo, o sea, al sujeto, me equivoco y le llamo al objeto que yo soy eso. Entonces, naturalmente tengo que sufrir, ya sea el inflamiento, que me inflo pensando que yo estoy bonito. Sí. O el desinflamiento, entonces veo. Entonces, y a veces cuando estoy con uno feo, más feo que yo, entonces me siento bien. Y cuando estoy con uno más bonito que yo, me siento mal. Pues sí. Aunque sea bonito. Entonces, esa condición relativa y a nivel mental o emocional también, vamos a suponer, digamos, que yo quiero ser bueno. Entonces, mi yo, mi ser, está puesto en el objeto que viene siendo la mente y el aspecto moral de la personalidad, porque la moral es una cosa mental. Y resulta que yo tengo ganas de ser bueno. Ya inclusive leí lo que es ser bueno y las virtudes y todo aquello. Ya me dijeron, mi mamá debe ser así, así, así. Y el sacerdote también me dijo, en la iglesia, ¿verdad? Y quiero ser bueno. Pero resulta que se me va mi mente por otra parte que no está bien. No lo dejas ser. Yo quiero ser bueno, pero que no puedo aguantar, se va por no debo. Hago lo que no debo. No hago lo que debo. Entonces, las condiciones de mi mente, si esa es la condición de mi mente, entonces, y eso soy yo. Si yo el sujeto me confundo, digo que soy el objeto, que es la mente. Entonces, de nuevo es el yo-yo. Vamos a suponer que yo sea bueno. Entonces me siento muy chicho porque soy bueno. Y ustedes son malos. Pues sí. ¿Verdad? O, ¿verdad? Y entonces me doy cuenta que eso es malo. Entonces eso me reduce. Entonces estoy así nomás. Igualmente, sufro por ello. Pues sí. Luego pasa otra cosa. Correcto, pasa otra cosa. Viene el problema. El problema mayor todavía. Si yo soy el objeto y me considero a mí mismo como el objeto y digo, el objeto es el sujeto, o sea, yo. Este objeto, que es ese cuerpo, mente e intelecto, este complejo o grupo de partes que me forman a mí, física, emocional, sensorialmente, ¿ok? Un día nació. Ay, hijo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se te va a acabar la cuerda. Y entre más viejo paso, entonces estoy viendo que mis amigos de la escuela ya no están. Entonces, en mí hay un rechazo y el sufrimiento de que voy a acabar. Y todavía me tienen en el espejo. Más, échale poquito que un chisquete de algo para que se me quiten. ¿Verdad? O hazle algo para que se me suban. O haz algo para que no se me noten un montón de cosas. Entonces, ahí se encuentra ya un problema grande de que me tomo por el objeto. Y en mí hay un rechazo natural. ¿Por qué? Por acabar, por terminar. Y entonces, ¿de dónde parte eso? ¿Por qué te quejas? Todos se van a morir. También te vas a morir. Sí, es cierto. No quisiera poder ver a mis tataranietos. ¿Verdad? O déjame acabar de escribir esos 5 libros para que me hagan un monumento. O cosas así, ¿verdad? Sí. Una espera. O déjame dar la vuelta al mundo. Ay, no le di la vuelta al mundo. No conocía ya. Correcto. Nada. Entonces quiere decir que la identificación del sujeto equivocadamente y se toma como objeto automáticamente garantiza sufrimiento en el ínter de nacer y morir. Sí. Y el peor sufrimiento está en que la persona tiene en sí misma un deseo natural por seguir, por existir. Y sin embargo está condenado. La vida es una condena a morir. Sí. Y eso es inaceptable para todo el mundo. Y entonces dice, bueno, ¿por qué rechazo la muerte? ¿Será tal vez, ahora viene la pregunta, ¿será tal vez que yo no soy el objeto? Algo me está diciendo que si la muerte me causa dolor, miedo, lo que tú quieras, y no la quiero. ¿Por qué no la quiero? Porque tal vez yo no soy el objeto, tal vez yo soy ese sujeto que no parpadea, que no se prende y se apaga. Este se prende y se apaga. La mente se apaga y se apaga. Los sentidos se prenden y se apagan. Pero hay algo que no se apaga. Es el mismo que estaba presente que era niño. Y sigue vivo y sigue presente cuando está dormido también y cuando está despierto. Es el mismo. Y ese como que no se prende y se apaga, está todo el tiempo prendido. Entonces a lo mejor yo soy ese sujeto que está siempre prendido. Entonces eso me va a liberar. Entonces cuando me doy cuenta que los
karmas, en este caso, las cosas que hacen karma, en este caso, Sí. el cuerpo, la mente y los sentidos. Yo soy el sujeto que los ve. Entonces entonces busco la manera de apropiarme del sujeto y soltar mi identificación con aquello que me va a hundir. Porque yo no me quiero hundir y tal vez mi naturaleza sea no terminar. Entonces por eso es necesario comprender. Si comprendes que todos los rituales y todo ello no son del sujeto, sino que son del objeto del anatma, entonces al reconocer que hay un anatma, entonces quiere decir que conoces al atma y con eso estás liberado, porque has despertado al atma. Entonces tienes que asegurarte de conocer el atma para que puedas entonces reconocer que si reconoces que aquello del anatma, entonces no hay problema. Entonces que haga y cosas así, tienes que hacer aquello, pero te estás centrado en el atma, en el ser, en el sujeto, no centrado equivocadamente, poniéndole al objeto el grado, la calidad del sujeto. El cuerpo no es sujeto, el cuerpo no es el ser. Si fuera el ser, no tuvieras altas y bajas y no terminaría. A eso se está refiriendo. Entonces aquí viene esa confusión. Una vez que entiendes que todas las disciplinas y todo aquello parten del anatma, eso quiere decir que te conoces como el atma y automáticamente estás libre. A eso se refiere. Y esto ha causado mucha confusión en muchas partes. ¿Por qué? Porque requiere discernir. Requiere discernir. O sea, pensar, analizar. Y para eso tenemos que tener algo que nos ayude a pensar, una metodología que nos ayude a ver aquello. Voy a seguir. Una vez que comprendes que estas disciplinas parten del anatma y no del atma, sabes que el atma, el yo, es akarta, o sea que no hace. Libre de cualquier tipo de actividad, libre de cualquier acción. Lo único que tenemos que ver es que las disciplinas nacen del anatma para que se vuelva algo evidente que no nacen del atma. ¿Qué quiere decir que se vuelve evidente? Evidente. Evidente. Pues que Correcto, es evidente. Que está evidente, Correcto. que está presente, que está ahí, pues. Así es. Ajá. Que tenemos aquí el vaso, muy bien. Entonces, ¿de qué está evidente que pues, el vaso ahí está? Pues que lo estamos Correcto, viendo muy con bien. agua. Ahora, pero Es evidente. también tenemos que ver que es evidente también que el vaso no es vaso, que el vaso es ¿qué? Vidrio. Entonces tenemos esta personalidad humana con todos sus diferentes niveles y tenemos el mundo. Tiene que ser evidente para nosotros. Tenemos que darnos cuenta de que todo esto es anatma y que yo soy atma, soy el ser. Y que ese ser, escuche bien, ese ser no es el anatma. Y luego darnos cuenta que el anatma es yo, pero yo no soy el anatma. Este vaso, como vaso, se considera a sí mismo el vaso. Sin embargo, el vaso descubre que él no es el vaso, él es el vidrio. ¿Correcto? Sí. Pero ahí está el vaso todavía, ¿cierto? Sí. Entonces, el vidrio, ya reconociéndose a sí mismo como el atma, la verdad del vaso, entonces ve al vaso todavía, ahí está el vaso todavía, ¿no? Entonces dice, yo no soy vaso, dice el vidrio, pero el vaso es yo. Sí. Entonces puede hacer esa distinción. Y entonces vamos a suponer que se rompa el vaso, o que sea, en lugar de ser un vaso de agua, que sea un vaso de orín, orines, que tenga orines. Ok, entonces el hecho de que es vidrio no le pasa nada. El vaso se puede romper o pueden usarlo para cosas que son así no muy, pero el vidrio queda, es puro, no es afectado por ello. Pues igualmente la persona tiene estos instrumentos que se llaman cuerpo, mente e intelecto, sentidos, y los ve como objetos que le sirven y funciona con ellos. Sin embargo, sabe que él no es cuerpo, mente ni sentidos.
pero sabe que el cuerpo, la mente y los sentidos son él. Sí, Son él. Entonces esa persona está liberada. Entonces lo que le pasa al cuerpo, la mente y los sentidos, pues le tiene que pasar porque es parte del asunto. Lo que está hecho de parte se tiene que desarmar. Sí. Lo que está armado se tiene que desarmar. La ley de la entropía dice que, fíjate bien, que todo está en proceso de ¿qué? De desintegración. Desintegrarse. Todo. Es la ley de entropía. De que todo está expuesto. Y te identificas tú con lo que se va a desmoronar. Entonces tú, pero ¿qué le da existencia a todo lo que existe? Al cuerpo, a la mente, le da la existencia a esa conciencia, que es la presencia, que es Brahman. Entonces la persona, cuando se identifica con eso, está identificado con Brahman. Entonces, como dice, que ruede el mundo y siga la bola, que se acabe inclusive. ¿Por qué? Porque yo estoy establecido en el ser. Entonces tengo amor y tengo simpatía y empatía por los demás, ayuda a los demás y cosas así, ¿verdad? Porque entonces ya no los veo como otros, sino como yo mismo. Sí. Ya decía Jesús lo mismo, cuando le das de comer al hambriento me estás dando de comer a mí. Cuando cubres al que tiene frío me estás cubriendo a mí. Cuando consuelas al que sufre me estás consolando a mí. Entonces quiere decir que esa visión es una visión maravillosa en la cual la persona entonces ya cumplió el propósito de su existencia. Y con ellos está liberado, por ello está liberado. Y no que no estaba liberado antes, sino que no se daba cuenta de que era libre. Ese es todo. Ese es todo el asunto. Vamos a dejarlo ahí, ¿qué les parece? Yo sé que está medio, pero métale un poquito. Como que ya estaba entrando. Sí, vamos a dejarlo ahí. Ok, que falta un párrafo más sobre esto, ¿verdad? Pero vamos a ver la semana que entra. Por supuesto que si tienen alguna pregunta ahorita, ya saben, vamos a tratar de verla. Tenemos unos minutos más. Si tienen alguna pregunta que ya... ¿Qué dice? O sea, eso se ve en el momento de enseñar, ¿no? Y pudiera haber, digamos, confusiones, ¿verdad? Porque esto va rápido, tiene cosas así. Entonces, quieren, como dicen aquí en mi tierra, dice, barájamela más despacio. Barájamela más despacio. Más despacio. Y estoy tratando de barajársela porque resulta que como cuando está aquí, entonces ahí está muy rápido la cosa, está muy... No, pues sí. Entonces yo he tratado de desenredar la madeja de alguna manera. Okay, y hasta eso inclusive requiere internalizar aquello, o sea, entrarle a aquello para verse. Porque esto, si lo vemos de una manera interesante, inteligente, perdón, entonces vamos a ver que es una manera de poder, ahora sí que vivir, en lugar de ser vivido. ¿Por qué? Por las condiciones del objeto. Estamos identificados con el objeto, le decimos que es sujeto, y estamos ahora sí fritos, como es el dicho. Sin embargo, como el problema no es un problema que no tienes, como digamos, yo puedo ser pobre y tengo que trabajar mucho para hacer dinero, ¿verdad? Y ese es un problema de una distancia en tiempo y espacio. Aquí, la riqueza que yo busco ya está aquí. No es algo de tiempo y de espacio. Entonces lo que tengo que hacer es agarrar y aceptarla en principio, ver la verdad de aquello y ayudarle a mi mente a que poco a poquito se apodere de eso, o sea, lo capte. Entonces ese es el propósito del satsang, del estudio. Muy bien, entonces vamos a terminar la clase haciendo la oración de costumbre. Y la oración es una plegaria, es una petición. Y la petición que se le hace al Señor del Universo, a Dios, y va dirigida en relación a lo que uno fundamentalmente busca. Se pide aquello que de veras importa. Y se le pide a Dios, a Ishvara, a quien se le representa con el sonido sagrado Om. Om.
Señor, condúcenos Condúcenos de lo que parece ser verdad de lo que parece ser verdad a lo que es a verdad. lo que es verdad. Señor, condúcenos Condúcenos de la confusión de la confusión a la claridad. a la claridad. Señor, condúcenos Condúcenos del sentimiento de mortalidad del sentimiento de mortalidad a descubrir a descubrir nuestra inmortalidad. nuestra inmortalidad. Señor, eso es todo. Es todo. Esto es todo. Es todo. De ese todo, Ese todo, este todo se ese manifestó. todo se manifestó. Y si a ese todo Ese todo se le quitara este todo, quitar este todo, lo que quedaría sería sería de nuevo nuevo otra vez el solo todo. Señor, que haya paz, Que haya paz, paz, paz. paz. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrityoma Amritam Gamaya Om Purnamadav Purnamidam Purnaat Purnamudashyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kachit Dukha Bhavet Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat Shri Guravyo Namaha Harihi Om. Wow. Ay, muchas gracias. Están ustedes recibiendo un paquete Grande. de mucha trascendencia Sí, que y de veras en la vida les ha dado la oportunidad o nos ha dado la oportunidad de poder tener esta clase de observaciones, sí, porque al verificarlas uno en sí mismo son muy liberadoras, muy liberantes, sí, sí. Entonces, me da mucho gusto poder compartir esto con ustedes. No, y a Pues a nosotros nosotros más. más.